Vamos a hablar acerca de Dios como nuestra prioridad. Tema libre, este mes vamos a tratar temas libres. Y este tema cae como anillo al dedo de lo que hablábamos esta mañana acerca de cómo Dios nos liberó a nosotros, hermanos, de esa ira, de la ira de Dios. Y como Él nos libró de la ira de Dios, ahora la iglesia que ha sido libre debe vivir para Él. Dios debe ser nuestra prioridad en cada aspecto de nuestras vidas. Si queremos, hermanos, tener éxito en nuestra vida espiritual como cristianos, debemos procurar establecer prioridades correctas. Y la prioridad correcta es Dios. En todo aspecto, Dios debe ser primero. Aunque podemos sacar, hermanos, una lista de prioridades, como cristianos debe Dios siempre ocupar el primer lugar. ¿Qué es lo primero para ti? Siempre nos preguntamos, ¿qué es lo primero para mí? ¿Qué es lo relevante en mi vida personal, en mi vida familiar, en la vida de la iglesia? Debe ser Dios, hermanos, por encima de todo. Vamos a mirar la razón principal de Dios como nuestra prioridad y luego miraremos un segundo punto. Pero primero, la razón principal de Dios como nuestra prioridad. Voy a basar en Éxodo 20 del 1 al 3. Éxodo capítulo 20 del 1 al 3, donde encontramos la razón principal que Dios sea nuestra prioridad. Dice así allí Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En este pasaje encontramos tres cosas, hermanos, por las cuales Dios debe ser nuestra prioridad. La primera es que Dios es propiedad o dueño de su creación. Dios es el dueño, nosotros somos su propiedad. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Muy importante eso, entender. Y aunque le habla a la nación de Israel, eso aplica para nosotros. Yo soy Jehová tu Dios. Y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Tenemos que partir entonces de ese hecho. De hecho, lo mirábamos esta mañana, que la adoración que se le da a Dios es precisamente porque somos criaturas. Ellos debían entonces hacer diferencia entre Jehová y los demás dioses. Cuando Él dice, yo soy Jehová, tu Dios, está diciendo, soy el único ser al cual ustedes deben temer. Hay otros dioses por ahí. Usted sabe que cuando Dios formó, hermanos, a Israel lo formó de los lomos de Abraham, porque Dios llamó a Abraham, y claramente dice la Biblia que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Abraham era idólatra y su familia idólatra, porque la humanidad siempre ha sido idólatra, ha adorado a otros dioses. Y Dios establece, y Él cuando saca a su pueblo, es lo primero que le dice ahora a Moisés, y que saca a todo el pueblo de la esclavitud de Egipto, que como lo llamamos ahora, donde adoraban todos esos dioses. Ahora Él se presenta y les dice, mire, yo soy tu Dios, no hay otro. Tienen que entender eso, que hay un solo Dios. Los demás dioses son creados, son criaturas, pero Dios es el único Dios verdadero. Solo Dios es el creador. Lo demás es una invención humana. Por eso, ¿por qué Dios es prioridad? Porque Él es nuestro Dios. Isaías 40, versículo 18. Lo hemos leído, creo, ahora. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dios no tiene comparación. Dice el santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas.
Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. No hay semejante a Dios, no hay nada que se compare con Dios. La creación no es Dios. Todos los dioses que hay no son Dios. Son criaturas. Y por eso esa es la razón principal. Yo soy tu Dios. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Esa es la primera razón, hermanos, por qué Dios debe ser nuestra prioridad, porque no hay otro. No hay otro y no puede ser que la criatura o que la creación tome el lugar del creador. Cuando tú y yo ponemos otras cosas como prioridad, como primera medida para hacer, estamos dejando a Dios de lado cuando Él es lo primero. No podemos cambiar al creador por la criatura, mi hermano. Miremos Hechos 17, 16. Porque es lo que ha hecho el hombre. Es impresionante, hermanos, pero los únicos que tienen un solo Dios son los judíos, porque a esto se les escribió, y de ahí los cristianos, porque nosotros venimos de los judíos, somos monoteístas, tenemos un solo Dios como los judíos, y la otra religión que es monoteísta, son los musulmanes, pero los musulmanes aparecieron en el año 500 después de Cristo, y se dice que los musulmanes tomaron de los judíos y de los cristianos. Los musulmanes son una mezcla. También ellos son monoteístas. Pero todas las demás religiones son politeístas. A un hermano me atrevo a decir que la Iglesia Católica es politeísta. Si una cantidad de dioses ahí, de santos. Mateo 16, 17 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, creo que era así le hace a Timoteo, dice que su espíritu, él estaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Sabe que esta palabra enardecía es la misma palabra para ira? Su espíritu se estaba airando, como que se estaba descompensando. ¿Pero de qué manera? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era una ciudad idolátrica. Y Pablo tiene que ver eso. El versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses o varones de Atenas, en todo observo que sois muy religiosos. Y mire lo que dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos santuarios tienen? Santuarios donde tienen un santo. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Lo que hemos dicho anteriormente aquí, eran tan religiosos, tan llenos de idolatría, tenían todo tipo de Dios que venía, de todas las culturas, ahí lo ponían, ahí le hacían un altar. Pero dijeron: tal vez hay un Dios que ignoramos, que nos falte, hagámosle un altar y pongámosle al Dios no conocido. O por si de pronto vienen visitantes, qué sé yo, a Atenas y andan buscando su Dios, si no lo encuentran, entonces encuentran un altar al Dios no conocido y ahí pueden ponerle el nombre de ese Dios. Es decir, no se va a escapar ninguno. Y Pablo dice: bueno, hallé esa inscripción también, hallé un santuario donde está esa inscripción al Dios no conocido. Entonces Pablo dice: al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es decir, Pablo aprovecha esa coyuntura y se mete por ahí. Ah, bueno, ese altar que ustedes no saben quién es ese Dios, los demás los conocen, ese no. Entonces le voy a decir: ese es el Dios que yo vengo a enseñarles. Y entonces dice: ¿quién es ese Dios? Versículo 24, mire: es a quien yo os anuncio, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Él es
el Dios que hizo el mundo. Uy, yo creo que ahí todos los demás dioses que tienen no han hecho nada. Pero este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. O sea que cogió a Dios y, hermano, lo levantó por encima de todos esos otros dioses. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Miren lo que les está diciendo. Los demás no. Este sí. Este es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Todos estos dioses que tienen ustedes les hacen su altarcito, les hace su templo. El que yo les predico no necesita de templos. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Estos necesitan que ustedes los adoren. El mío no. El Dios desconocido no. Que es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el quien da. No necesita recibir nada de lo humano. Él más bien le da a los humanos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Por eso cuando se presenta ya en Éxodo 20 que dice, yo soy Jehová tu Dios. Y eso tenían que entenderlo. Tu creador, tu única posesión. No es lo material. El humano no debe conformarse porque tiene algo material. O porque tiene un cónyuge. Gloria a Dios por el cónyuge. Gloria a Dios por los hijos. Gloria a Dios por el trabajo. Gloria a Dios por la economía. Gloria a Dios por lo que usted puede tener financieramente, materialmente. Pero eso no es lo que te da la realidad. Lo que te hace realizado. Sino que es Dios. La posesión que tiene sentido es Dios en nosotros. Todo esto nos permite entonces entender por qué Dios quiere que Él es primero. En segundo lugar, Dios es nuestra prioridad, según el pasaje que acabamos de leer, porque Dios es el libertador de la esclavitud. Dice que yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de casa de servidumbre. Además de que Él es el creador de nosotros, que nos ha formado, como ya hemos leído, nosotros estábamos perdidos, el ser humano estaba perdido en sus pecados. Y ahora Dios dice, yo soy el que te sacó de casa de servidumbre. Y aquí apunta obviamente la esclavitud en Egipto. Porque Israel, después de estar en Egipto, recuerde que José los llevó allá y eran los más especiales, les dieron una muy buena tierra de Gosén. Como yo le digo a mi esposa, para que gocen. Y ellos gozaron, obviamente. El pueblo de Israel gozó. ¿Cuánto llevó Jacob allá? 75, ¿sí o no? Pero pasaron 400 años, 430 años, dice Abraham. Dios le mostró a Abraham. Y en Egipto, después de 400 años, eran alrededor de 2 millones. Pero las cosas cambiaron, porque después de estar bien, el rey de Egipto pensó y dijo, caramba, vamos a tener que hacer algo con este pueblo que está creciendo de una manera impresionante y con el tiempo nos van a derrocar a nosotros los egipcios. Seamos sabios y hagamos algo con ellos. Y luego comenzaron a esclavizarlos, a quitarles y a matar a todos los niños varones para que no se multiplicaran más. Ahora la Biblia dice que mientras más les impedían, más se multiplicaban. Porque las parteras, obviamente Dios las usó para que eso no se aniquilara, pero hubo mucho niño que echaron al río Nilo, inclusive por esa es la razón por la cual Moisés a los 3 meses ya no pudieron esconderlo más y lo pusieron en una arquilla en el río Nilo para salvarlo. Y usted conoce la historia, de tal manera que cuando el Señor llega en el desierto les está diciendo a ese pueblo, alrededor de 2 millones de personas, yo soy Jehová tu Dios, tiene que entender eso, allá habían muchos dioses, ahora yo soy el único Dios. Yo soy primero por eso, pero en segundo lugar, porque yo te saqué de casa de servidumbre. Y a partir de ahí, hermanos, la historia de Israel es siempre pensar en Egipto. Nuestros padres fueron esclavos en Egipto. Y todo eso tipificaba, hermanos, la esclavitud del pecado en la cual el hombre se encontraba. Y Moisés aparece como una tipología de Cristo, donde Él es el libertador de Israel, pero ahora Cristo es el libertador de la humanidad que está en esclavitud, del pecado. Y entonces Dios, digámoslo de esa manera, doblemente prioridad para nosotros. Primero porque Él es nuestro Dios, el creador nuestro, pero ahora porque Él es el salvador de la servidumbre. En Éxodo
13:3 leemos lo siguiente. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Otra vez, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. No hubo una criatura o un Dios o un ser creado que pudiera liberarlos. Fue Dios el que los sacó con su mano de la servidumbre, de la esclavitud en Egipto. Ahora, esto representa, como ya dije, hermanos, la liberación de nuestros pecados. En Juan 8, 34, 36, ya en tiempo de Cristo, leemos lo siguiente. Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los judíos debieron entender esto con claridad, porque los judíos venían con la historia repetitiva que se les decía: nuestros abuelos, nuestros padres vivieron esclavos en Egipto, y les contaron la manera de la esclavitud. Ahora el Señor toma ese mismo contexto para decirles: mirá, ustedes son esclavos. Ellos dijeron: no, somos libres. Pero el Señor ahora les dice: mirá, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, el único que los puede liberar es el Hijo. Y ahora aquí está hablando de una esclavitud espiritual. Sé que la esclavitud física, hermanos, cuando usted lee allá y se da cuenta lo que sufrieron, esa esclavitud física, y no solamente ahí, recuerden que también fueron, las naciones los llevaron esclavos. Asiria los llevó esclavos. Después Babilonia los llevó esclavos. Y ellos sufrieron esclavitud. Y cuando los pueblos venían y los apresaban también en su misma tierra, muchas veces los esclavizaron. De hecho, cuando Jesús está hablando de esto, ellos estaban de alguna manera esclavizados por Roma. Porque Roma los había esclavizado. Que tenían cierta libertad los judíos, sí, pero estaban esclavizados por el imperio romano. Y ellos se jactaban de que eran libres. El Señor dice: espera un momentico, yo estoy hablando de una esclavitud espiritual. El pecado los ha esclavizado. Y así como el Señor Jehová los sacó de la esclavitud de Egipto, de casa de servidumbre, así ahora el mismo Dios, pero en el Hijo, los va a sacar de la esclavitud del pecado, de tal manera que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces ahora Pablo en Gálatas 5:1 dice: bueno, ya son libres, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si está libre, pues permanezca en esa libertad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué fue lo que los esclavizó? El pecado. ¿Quién lo liberó? Cristo. Ahora, ¿se quieren volver a esclavizar? El pecado esclaviza. Cristo nos libertó. Así que cada vez que cometamos un pecado es querer volver a ser esclavos, de donde nadie puede salir, sino que Cristo es el que nos puede sacar solamente. Hermano, otra vez, ¿por qué esta gente, usted los invita, usted los llama, usted les dice? Nos falta hacerle un sancocho a ver si vienen. De hecho, aquí ustedes ya lo ensayaron. Para un 24 hicieron una comida gratis, ¿sí o no? Y me llama la atención porque ustedes mismos, yo no estuve, pero ustedes dijeron que habían más, ¿sí o no? Más, era más la gente que fue invitada que los que estaban aquí. ¿Cuántas personas habían ese día? ¿Como 40, 50? No, más o menos, ¿sí o no? Sí. Uno les puede decir todo y puede hacer todo lo que uno humanamente posible para que vengan y logramos convencerlos, pero si el Hijo no lo liberta, ellos siguen siendo esclavos porque nunca van a salir de ahí. Así que miremos el otro lado. Tú y yo salimos de ahí. Tú y yo fuimos libres. ¿Por qué? ¿Eras más inteligente? ¿O porque Dios tuvo gracia sobre ti y te sacó? Tuvo gracia sobre mí y nos sacó. El Hijo nos quiso liberar. De la misma manera como Dios fue a Egipto y lo sacó de la esclavitud y le dio la libertad, de la misma manera el Señor vino a este mundo y fue a buscarnos a nosotros. Y si ahora estamos congregando en una iglesia acá, es porque Él nos dio la libertad, es porque Él nos sacó de la esclavitud del pecado.
torpe fuéramos y volvemos a enredarnos otra vez. Miremos el pecado como una torpeza, hermanos, para no ceder ante el pecado. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no seáis ahora la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. ¿Por qué Dios debe ser nuestra prioridad entonces? Porque yo soy tu Dios y porque yo os saqué de la esclavitud. Él es nuestro Dios, pero Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. En tercer lugar, la criatura liberada, hermanos, ahora no tiene otro Dios. Debe ser así. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a volver a esa escritura. Éxodo 21 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. No hay otro. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por esa razón no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, ese Dios que te creó y ese Dios que te liberó es el Dios de tu prioridad. Él debe ser prioridad. Por eso no debo tener entonces otros dioses. Se me amonesta. ¿Por qué? Porque no fueron ellos los que me crearon. No fueron ellos los que me dieron la libertad. Así de sencillo. Entonces, los salvos son creados, son liberados por Dios para que nosotros ahora lo amemos a Él y no a otros dioses. Tener otros dioses, entonces la Biblia comienza a registrarlo como idolatría. Éxodo 20, 22, 23. Dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Hermano, eso tenemos que tenerlo claro. Pero déjeme, yo lo voy dejando ahí para aterrizar en algo que quiero ahora. Éxodo 23, 23 nos dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Esas son las 7 naciones que iban a sacar de Canaán, pero ahora dice, no te inclinarás a sus dioses. Recuerden que esas naciones tenían dioses. No se van a inclinar a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, destruir esos dioses, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Hermano, cuando tú y yo ponemos a Dios como prioridad, Él se encarga de lo otro. Eso tenemos que tenerlo claro. Y ahora vamos a llegar al pasaje donde no debemos afanarnos por nada cuando Él es nuestra prioridad. Pero vamos a Gálatas 4:8. Gálatas 4:8 al 11 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Quién sirve a un Dios fuera del Dios Todopoderoso? A los que no conocen a Dios. Dice, ahí estábamos nosotros. Más ahora, dice Pablo acá, conociendo a Dios. Pero luego dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Qué precioso, porque si nosotros conocimos a Dios fue porque Él nos conoció a nosotros. Igual, nosotros amamos a Dios porque nos amó primero. Todo es Dios. Si es así, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y pone el ejemplo, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, si ya fuimos libres, ¿por qué tenemos que volver a esclavizarnos? ¿Sabe que ese es el pensamiento del hombre? Uno lee Éxodo, hermano, y uno, claro que es igual que ellos. La primera prueba y ya volvámonos a Egipto. Otra medio pruebita que venía y decía, no, hubiera sido mejor, no, nos van a matar aquí en el desierto, hubiera sido mejor morir en Egipto. Vamos,
Busquemos un líder y volvámonos a Egipto. Todo el tiempo, como alguien dijo, ellos salieron físicamente de Egipto, pero su espíritu nunca salió de Egipto. Siempre estaban allá. Como aquel cristiano que está, no sé si es cristiano, pero está en la iglesia y como que le duele cuando se le predica la palabra y le estorba y cuando está en el mundo allá sí quisiera estar. ¿Por qué volvernos a esclavizar de allí donde nos sacó? Esa es la idea. Ahora, las implicaciones de Dios como nuestra prioridad. ¿Por qué Dios es nuestra prioridad? Dijimos tres cosas. Porque Él es el Señor que nos creó. Somos de Dios, le pertenecemos a Él. Porque Él es el Dios que nos ha liberado. Y por esas dos razones, entonces nosotros no debemos poner otro Dios en la mitad. Es decir, no debe haber nadie más. Porque no hay nadie que nos creó, ni hay nadie que nos salvó. A no ser que usted tenga otro creador y otro salvador. Pero si no lo hay que adorar al que es nuestro creador y al que es nuestro salvador y no tener otro Dios. Pero ahora hay tres implicaciones aquí, hermanos, de Dios como nuestra prioridad. Vamos a mirarlas. Número uno, Dios es nuestra prioridad. Ay, Padre. Cuando lo dejamos todo por Él. Cuando Dios es nuestra prioridad. Si bien es cierto que la Biblia dice que busquemos a Dios como nuestra prioridad y ya nos da las razones. Razones de peso, poderosas. No hay otra razón más grande que esa. Que Él es el creador de nosotros. Que Él es el salvador o el libertador de nosotros. Y nos da la razón de no tener entonces dioses delante de Él. Pero ahora las implicaciones acá es que Dios es mi prioridad cuando yo lo dejo todo por Él. Dios no anda mendigando de nosotros. Voy a leer rapidito acá Lucas 5, todo Lucas 5 del 1 al 11. Quiero terminar aquí con algo impresionante. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Uno lo ve como bueno, pero bueno. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban su red. Alguien dice acá que al lavar las redes ya trabajamos, ya vámonos a descansar. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ya apareció Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús usó la barca de Pedro para predicar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Pedro y le dijo: maestro, como que no sabes de pesca. Toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche, y nada hemos pescado. O sea, sin embargo, él había escuchado la palabra de Dios y dice: mas en tu palabra echaré la red. Es decir, Señor, soy un pescador profesional y yo no lo haría. Lo voy a hacer solamente porque tú me dices. Yo no creo que haya ningún pez. Por eso dice: en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron más barcas de tal manera que se hundían. Las dos barcas se hundían, llenas de peces. Porque Pedro nunca había pescado de esa manera. Ahora note lo que pasó en versículo 8. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabe que eso es lo que hace una persona, un ser humano? Eso es lo que hace cuando se encuentra con Dios. No hay otra manera. No hay tal de que yo vi al Señor y me senté al lado con Él y hablábamos un rato. Así dicen algunos. No, Pedro cuando reconoció, vio que era el mismo Dios. Señor, apártate de mí. Pero primero dice que se postró, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: por favor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y dice el comentarista aquí: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y también de los otros que estaban con él. Es decir, aquí de Jacob y Juan.
y de los otros, asimismo de Jacobo y de Juan, o sea, quedan varios. No sabemos cuántos pescadores tenía Pedro, pero en la otra barca estaba Jacobo y Juan, que eran hermanos. Por lo menos estos tres líderes de pesca, Pedro, Jacobo y Juan, dice que se sintieron muy mal. Entró mucho temor en ellos. Dice que eran los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón y por ende a los otros dos, como lo vamos a ver ahora, no temas. Es decir, el Señor viene y les quita el temor, porque ellos reconocen que son pecadores. Mira lo que les dice: desde ahora seréis pescadores de hombres. Ahora, el verso que sigue es crucial, aunque usted me va a decir que es para ellos. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Yo pregunto, ¿va a dejar de pescar precisamente cuando comenzó lo bueno? Con esas dos barcas llenas de pescado, hermano, se van a dejar venderlo, ¿sí o no? Y Señor, teniéndote a ti, vino que nos digas dónde y vamos. Porque mucha gente eso es lo que cree, que Dios vino a prosperarlos económicamente. Y ahí está Pedro. Pero el Señor le dice: Pedrito, te demostré que lo puedo hacer, pero esa no es la idea. La idea ahora no es esa contigo, es diferente. Ahora, así como tú pescaste, ahora yo quiero que tú pesques, pero hombres para el reino. Es decir, le hizo el llamado a Pedro, a Jacobo y a Juan al ministerio. Y entonces es la razón por la cual dice: y cuando trajeron el arca, dejándolo todo, le siguieron. Pero vamos a pensar que es solo para ellos. Vamos a ver Lucas 9, 57, 63. Lucas 9, 57. Yendo ellos, discípulos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Él le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar tu cabeza. ¿Me vas a seguir? Vas a sufrir. Sí, me vas a seguir, yo no tengo dónde quedarme. Hermano, alguien dice: voy a seguir a Jesús. Jesús no le promete nada material. No tengo dónde quedarme. ¿Vas a seguirme? No tengo dónde quedarme. Para aquel que está pensando que seguir a Jesús es tener todo, le dice: no tengo dónde quedarme. 59, y dijo otro, dijo a otro, ahora Jesús es el que lo hace, dijo a otro: sígueme. Él dijo: Señor, déjame primero. Vaya, que primero vaya y entierre a mi madre. A mi padre, perdón. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora, ustedes entienden el contexto, ¿no? Está bien, Señor, yo quiero seguirte, pero hay un inconveniente. Mi padre está vivo todavía. Déjame que yo esté con mi padre hasta que él muera. Esa es la idea. No sé, quizás unos días, unos meses, unos años, no sé, Señor. Pues yo no puedo venir a servirte a ti, yo no puedo tenerte como mi prioridad hasta que mi padre no muera. Y cuando mi padre muera, ya no tendré esa prioridad. Pero vendrá otra. Pero la idea de él era: ahora mi prioridad es mi papá. Déjame que yo lo entierre. No es que estaba muerto, lo que él está diciendo es: deja que mi padre muera, y cuando él muera, ahora sí yo te sirvo. Tú estás viendo que había otra prioridad ahí. Y por eso el Señor le dice: mira, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el evangelio. El Señor no le comió de excusa. Cuando Él dice: deja que los muertos entierren a los muertos, hay otros familiares tuyos que están muertos igual que ese papá que está muerto. Deje que cuando ese muerto se muera, los otros muertos lo entierren. Está hablando de muerte espiritual y muerte física. ¿Y yo qué hago, Señor? ¿Me quieres seguir? Ve y anuncia el evangelio. Es decir, déjalo todo. Pero viene otra. Versículo 61. Entonces también dijo otro:
te seguiré, Señor. Sí, Señor, te voy a seguir, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, está bien, yo voy a esperar. ¿No? Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Míralo de esta manera. Señor, te voy a seguir a predicar tu palabra. Voy contigo, pero te voy a pedir un favor, Señor, por favor. Déjame que vaya y me despida. ¿De qué? ¿De mi familia? De los que están en mi casa. ¿Usted sabía cómo se hacía eso? En ese tiempo, cuando alguien se iba a ir de viaje, en este caso porque ese joven o discípulo se iba a ir con Jesús a predicar, era, Señor, déjame, yo me despido. Entonces él va y le cuenta, reúne a la familia y más o menos la idea es que ellos iban a hacer todo las compras, digámoslo de esa manera, para el festejo. Iban a hacer una fiesta que se iban a demorar como 8 días, llorando la ida de este familiar. Se va de viaje, no lo vamos a volver a ver por mucho tiempo, así que hagámosle un agasajo, una despedida con trompetas, con mariachis, con todo, con comida, matemos todos los toros, las novillas. Un día matamos un toro, el otro día el cerdo, el otro día la gallina. Dios no tiene la culpa, pero vamos a hacerlo. Vamos a comer sabroso. Es decir, 8 días y hasta 15 días se demoraban en ese festín, despidiendo al que se iba a ir. ¿Era difícil? ¿El Señor acaso no podía esperar? El Señor le contesta, ninguno que poniendo la mano en el arado, es decir, tú ya pusiste la mano en el arado, tú ya dijiste que me ibas a seguir, pero ahora me estás diciendo que todavía no puede por ahora porque tiene que despedirse de su familia. Pues entonces yo le digo, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, vamos para el más fácil. Yo estoy en Lucas nomás, Lucas 14. Lucas 9, perdón, no he llegado al 14. Ay. Lucas 9, 14. Ah, perdón. Sí, perdón. Lucas 14. Me equivoqué acá. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, note, ahora danos a los discípulos, porque mire que él comenzó con los discípulos. Deja la barca, le dice a los 3, y yo haré pescadores. Luego habla a uno por uno, pero ahora es a las multitudes. Y si tú no entraste en el primero ni en los otros, aquí sí entramos. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermano, Dios sabe cuál es nuestra prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Aquí dirá, tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas, o lo es tu vida. Porque si eso es así, el Señor dice, no puede ser mi discípulo. Volviendo al primer punto, Dios es creador, Dios es libertador, no debo poner otros dioses. Y estos son dioses que ponemos. No está diciendo que aborrezcamos a nuestra familia. Lo que está diciendo es que el amor por nuestra familia no puede estar por encima del amor a nuestro Dios. Al punto que yo debo ser fiel por encima de todo a mi Dios antes que a mi familia. Debo servir a Dios por encima de todos antes que a mi familia. No está diciendo que no sirva a mi familia, sino que ellos ocupan un segundo lugar. Y el Señor está diciendo, si me vas a seguir a mí, tenés que entender que tu familia y todos los que están en tu casa ocupan un segundo plano. Yo soy primero. Y luego dice, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque esto se torna a llevar la cruz. La cruz, además de ser un símbolo de muerte, es un símbolo de negación. Y llevar la cruz aquí, hermanos, es negarnos.
para ser su discípulo. Y luego pone dos ejemplos. Y mire que el Señor es tan tremendo que Él nos hace pensar. Dice, bueno, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hablar y a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Claro que yo escuchaba mucho, y aquí también creo que a ustedes les pasó, ¿no? Pero ya no es culpa, de pronto uno se presupuesta de una manera y cuando va a comprar los materiales están al doble, al triple, entonces no alcanzó el presupuesto. Y uno mismo se ríe y la gente va a decir, ay, no, pobrecito, no alcanzó, no pudo. Tranquilo, que hoy día la gente lo hace así por etapas, ¿no? Echan el cimiento, luego echan usted lo ve, paran la obra porque no hay recursos. Pero el Señor está diciendo aquí, ¿quién hace eso? Porque después vamos a hacerlas reír. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Hay que sentarnos primero, echar lápiz, calcular, a ver si puedo construir. Y si no, me paro más bien. Y luego pone el otro ejemplo. ¿O qué rey? Bueno, ahora para nosotros no es tanto, porque en esa época había guerra. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí está la aplicación. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Creo que la Reina Valera le llama ahí el costo de seguir a Jesús. De alguna manera como que el Señor dice, a ver, ¿me vas a seguir? Pero ¿entiende lo que implica? ¿Quieres que Dios sea primero? Pero ¿entiende lo que implica? Obviamente tiene que ser el primero, porque Él es el creador, porque Él es nuestro redentor. Pero ahora, vienen las implicaciones. Yo tengo que considerar que no va a ser fácil. Y que yo no puedo permitirme tener otras cosas que ocupen el primer lugar. Sino que tengo que pasar por encima de todo eso para que Dios sea la prioridad. Es lo que a veces no hacemos. Dije que eran 3. Número 2. Dios es nuestra prioridad cuando le conocemos en su palabra. Lucas 10, 38, 42. Un texto muy conocido, pero que me ayuda a esta parte. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con tantos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Vea, aquí hay un atrevimiento. Dile, ordenándole al Señor. Dile pues que me ayude. Oramos así muchas veces, ¿no? Señor, favoréceme, caramba. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Yo tengo una cuñada que llama Marta, pero esa no es. Yo ya supero esto. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será negada. Yo sé que aquí muchos abogan por María, otros abogan por Marta. Y necesitamos las Martas, obviamente. Pero es que vamos a esperar el momento. Estamos nosotros acá reunidos. Estamos allá en Galilea. De repente llega Jesús. Y Jesús va a estar con nosotros 1 hora. ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo va a atender dándole una muy buena comida? ¿O se va a sentar a los pies a escuchar ese último mensaje porque no lo vuelve a ver? ¿Qué es más importante, hermanos? Bueno, la gente dice, no, ambas cosas son importantes. Claro, pero hay prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Lo que hizo María. Se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. De hecho, el Señor le reprochó. Y le dice, Marta, me estás criticando, me estás pidiendo que le diga a María que vaya y le ayude. Yo lo pudiera hacer, pero el problema es que hay una sola cosa es necesaria. Estás turbada con tantas cosas, es decir, tú como que no tienes ordenadita tu cabeza y como que quieres hacer tantas cosas que no están malas. Entre esas está servirme, atenderme. Eso no está mal. Pero déjeme decirle que lo puede hacer después. Hay una cosa que es necesaria ahora, en este momento, y es escuchar la palabra de Dios.
Ve cómo la prioridad está ahí. La prioridad en escuchar la palabra de Dios. Y número 3, Dios es nuestra prioridad cuando le buscamos a Él y no sus bendiciones. Dios es nuestra prioridad cuando dejamos todo por Él. Dios es nuestra prioridad cuando tomamos la palabra en primera medida antes que cualquier otra cosa, inclusive antes que el servicio. Que a veces queremos servir al Señor en tantas cosas, pero si no nos sentamos a los pies de Él a que nos instruya. Y Dios es nuestra prioridad cuando le buscamos a Él y no sus bendiciones. Esto para los de la teología de la prosperidad. Hermano, vamos a leer este pasaje ya para terminar. Mateo 6:24. Si los de la teología de la prosperidad tan solo leyeran esto, o no lo hacen, o si lo hacen no lo entienden. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Note, no podéis servir a Dios y a la riqueza, no podéis. Porque por servir a uno menosprecia al otro. Si nuestra prioridad es Dios, no lo puede ser las cosas materiales. Yo entiendo, hermano, y yo sé que no hay nada que hacer, que hoy día hay empresas que los hacen trabajar los domingos. Mi hermano en Cali le toca, a veces toca la guitarra en los signos, a veces no puede porque me dice me tocó trabajar. Y yo entiendo eso. Pero dejar el día del Señor por atender otros asuntos de la familia. Luego dice, porque, por tanto digo, no os afanéis. Creo que hay como 6 veces la palabra afán. No os afanéis por vuestra vida. Comienza a hablar de la vida material. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni, ese no se afane por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Luego pone el ejemplo, mirad las aves del cielo que no siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, el Señor aquí no está apoyando la vagancia de que se siente esperar que Dios le dé de comer como a las aves, porque las mismas aves son el ejemplo de que ellas trabajan. ¿De las bellas cómo buscan el alimento? Ellas trabajan buscando el alimento. Dios las alimenta, pero ellas buscan el alimento. Y este es el texto más tremendo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, ¿por qué te afanas tanto por las cosas materiales si por más que te afanes tú no vas a cambiar las cosas? Sé que soy duro con esta palabra, pero yo le voy a decir esto, mire hermanos, y yo sé que algunos lo han hecho. Llegó el domingo en la mañana, nos vamos para el culto, la familia, pero uno se enfermó, le dio algo en el mango, urgencias, y todos corremos para urgencias. Pastor, no vamos al culto porque estamos en urgencias. Uno lo toma normal, pero yo me pregunto, al otro día salen de urgencias, a los 8 días todo está normalito. ¿Perdieron? Claro que perdieron. Yo le decía por estos días, ¿y acaso uno no puede ir? O hablemoslo de esta manera, cuando van los 3 o los 4 al hospital, ¿dejarán entrar a uno? Y más en nuestro tiempo. ¿Y el otro qué va a hacer? ¿Esperando qué? ¿Acaso no puede esperar la misma noticia ahí en el hospital o allá sentado en el culto, escuchando la palabra del Señor? Me dicen que yo soy muy cruel por eso, pero ¿dónde está mi prioridad? ¿Quién podrá, por mucho que se afane, cambiar las cosas? Hermano, lo que va a ocurrir estando yo o no estando yo. Yo no voy a cambiar las cosas. Por mucho que me afane, yo no voy a cambiar las cosas. Pero si Dios es mi prioridad, yo voy con lo que concierne a Dios. Y yo sé que algunos me dirán que yo soy muy cruel en eso. Pero es la verdad, hermano. Nadie puede cambiar las circunstancias. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué se afanan? Nadie va a cambiar las circunstancias. Y luego dice,
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y Salomón con tanta plata no pudo ser como los lirios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno y la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Luego vuelve a decir, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. En primer lugar, no debemos afanarnos porque los gentiles se afanan. Es decir, si yo me afano, soy como un gentil. Eso es lo que está diciendo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ojalá aprendiéramos esto, hermanos. Muchas veces nos afanamos, ¿y cómo voy a pagar ese recibo, Dios mío? Mi Padre sabe. Él sabe. Entonces, ore, Señor, yo no tengo cómo pagarlo, pues tú sabes. No me voy a afanar, más bien la voy a tomar suave, voy a buscarte, voy a servirte, qué sé yo. Él sabe. A menos que no le creamos a la palabra del Señor. Luego dice, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe que la gente no entiende esto? Buscad primeramente el reino de Dios, hermano. ¿Y quién puede entender hasta ahora el reino de Dios si está en dispenso? Nosotros estamos entendiéndolo apenas. Comenzando a leer la Biblia, el Antiguo Pacto que habla del reino, el Nuevo Testamento que habla del reino, el reino venidero es muy dispendioso y su justicia peor. Porque la justicia arranca con los 10 mandamientos y es buscar, en este caso, que no los puedo cumplir y que el Señor sí los cumplió y que me los acreditó. Cuando yo busco primero el reino de Dios y todo lo que implica su justicia, que serán los mandamientos de Dios, dice que luego todas estas cosas por las que yo me afano os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El no afanarse es tampoco que usted se relaje o viva como vago. El no afanarse es viva la vida normal. Haga lo que le toca, pero primero Dios, que Él se encarga de lo demás. Hermano, esto es una gran realidad. Si yo me despreocupo por lo material, ¿sabe que hace rato me despreocupé? Yo antes pensaba mucho por ese arriendo. Y aunque ahora el arriendo en Cali se me subió más, pues ya ni pienso por eso. Yo solamente digo, Señor, yo sé que tú me respaldas y ya eso es todo. Y los recibos, antes tenía problema y yo sufría por pagar un recibo, ahora ya no. Es porque con el tiempo he venido aprendiendo, Señor. Dice tu palabra que no me afane, no me voy a afanar. Dice tu palabra que al contrario, cuando yo me afano, yo mismo me perturbo y perturbo a los míos. Mi esposa me decía tiempo atrás, ahora ya no me volví a decir eso. Yo sé por qué a veces me hablaba y yo... Y entonces me decía, yo sé por qué estás así, ¿no? Porque no hay suficiente finanzas, ¿sí o no? Ya me conoce. Y ella sabe cuando yo me descontrolo. Y claro, no has podido pagar eso y estás así, ¿no? Señor, ayúdame. Y es verdad, yo no voy a cambiar las cosas se van a empeorar, hermano. Porque yo, con mi genio... No, pero eso solamente me pasa a mí. Yo soy el único que me pongo así cuando no hay finanzas o cuando las cosas no se salen, cuando las cosas no se dan. Yo soy el único que me inquieto y me preocupo. Ustedes tranquilos, ¿ustedes no les pasa eso? ¿Sabe qué? Y la embarro, hermano. Me llevo hasta el perro. Estoy por ahí. Estamos metiendo el dedo en la llaga, ¿sí o no? Pero es la preocupación por nosotros, hermano. Cuando la preocupación es Dios. Por eso Dios debe ser nuestra prioridad. Cuando Dios es nuestra prioridad, entonces Él nos va a decir como Salomón. Mire, Salomón no pudo hacerlo. Dios lo hizo. Los pajaritos no lo pueden hacer. Dios lo hace. Usted por mucho que se afane no lo va a poder hacer. Dios lo hace. Así que mi prioridad es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, que las cosas materiales van a venir, hermanos. Dios me suple. Si Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, si hace llover sobre justos e injustos, si Él en la gracia común sostiene esta creación, tú y yo hacemos parte de esa gracia común donde Él nos sostiene, hermanos. Pero además, Él nos sacó de la gracia común y nos metió en la gracia especial que nos dio la salvación, la liberación. ¿Cómo no nos va a dar todo lo demás? Bendito sea mi Dios. Pongámoslo a Él en primer lugar. Amén. Oremos.